Bueno, otra recomendación, mientras usted está buscando Primera de Samuel, es que si hay algunos hermanos que están conectados en su casa con un teléfono y hay varios, uno o dos, el matrimonio de los hijos, escriban en el chat del Meet el nombre y el apellido de los que están conectados. En casa estamos conectados y ponen los 3 nombres para que Margarita lo pueda poner la asistencia, ¿sí? Así que le pido eso, por eso a veces no se lo registra, porque no ponen. Otra cosa, cuando usted ve los videos y hace las evaluaciones, me deben avisar para que yo le ponga presente. Vamos a continuar en 1 Samuel capítulo 1, el versículo 7. Aquí en Hermoso Campo es una noche de llovizna, de lluvia, así que por eso que tenemos menos asistencia aquí en el auditorio. Bien, vamos a comenzar entonces. Estamos en el 8º taller, estamos hablando sobre la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local, y estamos hablando específicamente, hermanos, de que el servicio comienza en la iglesia local, ¿sí? Hemos ya hablado de esto y hoy vamos a continuar hablando de la iglesia local y vamos a ver por unos minutos los nombres de la iglesia local a través del tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que refutar la idea de solo pertenecer a la iglesia universal. Tenemos que entender de que siempre el Señor nos ha hablado de el poder de la iglesia local. Entonces, vamos a mirar en 1 Samuel 1:7. Allí dice: así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. Esta es la historia de Ana y de Penina, que está allí en 1 Samuel, cuando Ana no podía tener hijos, y entonces Penina la irritaba porque sí tenía hijos. Entonces, pero lo que yo quiero resaltar aquí es que dice la palabra que cuando Ana, todos los años, ¿sí? Y además aún el Cana con toda su familia, dice que subían a la casa de Jehová. Quiere decir que había, en todas las dispensaciones, hermanos, había, sobre todo en la dispensación de la iglesia, había un lugar específico, había una casa, donde en este caso había un sacerdote que se llamaba Elí. No es que Ana, el Cana y Penina y sus hijos, su familia, pertenecían a la iglesia universal, pero no tenían una iglesia local. Y Ana tenía un problema, era estéril, no podía tener hijos. Entonces, hermanos, el problema de Ana fue resuelto. ¿Pero cómo fue resuelto? El Señor lo hizo a través de ¿quién? De la oración de un padre, de un sacerdote en aquel tiempo llamado Elí. Cuando Elí oró por ella, el Señor abrió el vientre de Ana y ella pudo concebir y tener un hijo. Entonces, aquí nosotros vemos, hermanos, que la iglesia local, ¿sí? Dice la palabra, se llamaba cuando subían a la casa de Jehová. Fíjese cómo le llamaban a la iglesia local. Aquí vamos a ir viendo varios nombres que durante los años recibió la iglesia local. Y en este caso vamos a ver que se llamaba la casa de Jehová. ¿Qué es la iglesia? La casa de Jehová. También nuestro cuerpo es la casa del Señor, es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 dice eso. Pero aquí estamos hablando de la iglesia. Ahora, en Hebreos, vamos a ir al libro de Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, y así vamos a seguir viendo en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, estamos hablando de los nombres de la iglesia local. Hebreos 3:2 dice: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. O sea que Moisés fue fiel en una casa, en una iglesia. Sabemos que Moisés fue el apóstol del Antiguo Testamento, pero él tenía un rebaño. Él primero llevó las ovejas de su suegro Jetro por el desierto, pero luego Dios le asignó esas ovejas, ¿sí? que estaban esclavas allí en Egipto, y ese fue su rebaño. Era una iglesia
una iglesia que se podía ver, ¿sí? Esa iglesia que caminaba, hermanos, por el desierto durante 40 años. Entonces, se le llamaba, dice, la casa de Dios. Moisés fue constituido, entonces dice, fue fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue una persona fiel en la casa de Dios, un pastor, entonces, que fue fiel en lo que se llamaba la casa de Dios. Ahora vamos a Números capítulo 12, te pido, versículo 7, y allí vamos a seguir viendo, reitero, los nombres que se le daba a la iglesia local. Números 12, 7. Dice la palabra: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Nuevamente, ¿cómo se le llama? La casa. Amén. Primera de Reyes, ahora en el capítulo 3. Estamos, hermanos, en el Antiguo Testamento, y vamos a ver varios versículos. Primera de Reyes, en el capítulo 3, el versículo 1, y dice así: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Nuevamente, aquí a la iglesia se la llama la casa de Jehová. Esa es la iglesia local. Dice que edificó una casa. Estamos hablando de que había un edificio. La iglesia local, hermanos, la iglesia local se caracteriza por tener un lugar específico donde se congrega. La iglesia universal no, está en todo el mundo. Pero la iglesia local tiene una dirección, tiene un lugar específico donde se congrega. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me está entendiendo? Por más que se alquile un salón, pero cuando los hermanos dicen, nos vamos a la iglesia o nos vamos a la casa del Señor, ya saben en cuál está, en dónde está ubicada, hay una dirección específica. Entonces, estamos viendo aquí que desde la antigüedad funcionaba así. Primera de Crónicas, ahora, Primera de Crónicas, allí en el capítulo 22, yo sigo como somos poquitos y no puedo ver su carita, si me dicen amén o no, yo sigo para adelante, ¿no? En Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 6 dice: llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Nuevamente acá vemos a una iglesia local que va a edificar. Salomón, sabemos nosotros, que edificó la casa del Señor. Y nosotros sabemos que no hay un edificio que pueda contener, dice la palabra, la gloria de Dios. Pero sí es el lugar que contiene a la iglesia que, al tener al Espíritu Santo, va y se congrega, o al ir a adorar al Dios verdadero, se congrega en ese lugar. Y entonces a ese lugar se le llama la casa de Dios. En el versículo 11, ahora de Primera de Crónicas 22, dice: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Sabemos que Salomón fue el primero que edificó un templo, de ladrillos, para que me entiendan, de material, mejor dicho, para el Señor. Lo hizo Salomón. Amén. Entonces, en Primera de Samuel, seguimos mirando, Primera de Samuel, en el capítulo, Primera de Samuel, ahí estoy, a ver si era déjeme un poquito, si era el 12, porque tengo 122 y no sé que no hay, pero si no vamos a mirar otro versículo. Si vamos a mirar otro versículo, lo anoté mal. Sí, los dos. Vamos a pasar porque anoté mal. Vamos a mirar Primera de Corintios. Vamos a ir al Nuevo Testamento, a ver. Disculpen ustedes que estoy viendo que anoté mal ahí. Primera de Corintios, el capítulo 14, versículo 33. Son varios textos, hermanos. Dice la palabra del Señor. Entonces, vamos a mirar ahí cómo se le llamaba. Entonces, número 1, la casa del Señor. Hermanos, en el tiempo de Moisés también se le llamaba el tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo, ¿sí?
que tenía a su disposición, hermanos, de lo que es el santuario celestial, se hizo una copia aquí en la tierra del santuario terrenal, ¿sí? O sea, de cómo está formado el santuario celestial, así se hizo como una copia aquí en la tierra, ¿sí? Pero ese era el tabernáculo del Señor. Luego la casa de Jehová. Y ahora vamos a empezar a mirar en 1 Corintios 14, 33, que dice al 34, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen, eso me gusta, ¿no? ¿O no? A los hombres. Callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pero no vamos a hablar acá de la mujer, si tiene que hablar o no tiene que hablar, ¿no? Lo que vamos a hablar es que aquí se le llama la congregación o la iglesia de los santos. Todos estos nombres es la iglesia local. Se llama congregación. Te estás congregando, ¿sí? A veces le preguntamos a alguien, ¿te estás congregando? ¿Qué significa? Estás yendo a la iglesia, ¿verdad? O a la casa del Señor, o a la iglesia de los santos. No está mal decir voy a la iglesia. Ve que a veces nosotros decimos, no digas que vas a la iglesia, si la iglesia sos vos. Sí, es verdad, la iglesia soy yo, pero no está mal ir a la iglesia, porque también se le llama la iglesia de los santos. Amén. Vamos entendiendo. Entonces, hermanos, ahora en Mateo 21, Mateo capítulo 21, estoy haciendo rápido porque esto es un poquito para entender nada más y poner un poquito de luz ahí. Mateo 21, 12 al 13, y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Cómo se le llama acá? El templo de Dios, el templo, ¿sí? El templo de Dios. Entonces, entró Jesús en el templo. Sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero eso tiene que ver con la iglesia universal. En la iglesia universal está formada por todas personas que tienen al Espíritu Santo en su corazón, que recibieron a Cristo. Pero la iglesia local tiene un edificio que le identifica. En el comienzo, la iglesia primitiva del libro de Hechos de los Apóstoles, eran en las casas de los hermanos. Esa era la iglesia. Un hermano ponía su casa, hoy nosotros le llamamos granero, y comenzaba allí un granerito, empezaba a enseñar la palabra del Señor, se comenzaban a congregar algunos hermanos, ¿sí? Y en las casas, ¿sí? Que un hermano podía brindar, ahí era la iglesia. Pero acá dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ¿verdad? Y acá quiero aclarar algo, hermanos. Acá se le llama casa de oración, ¿sí? Mi casa es casa de oración. A veces, mire, hoy estamos en un tiempo de oración y por ahí lo que menos vienen los hermanos es a orar, ¿no? Pero Jesús dijo que la iglesia será llamada casa de oración. Nos estaba animando, ¿no? A que teníamos que orar, ¿o no es así? Hermanos, el pueblo de Israel tenía su tiempo, había reuniones que eran de oración, ¿sí? Eran específicamente de oración. Entonces, hermanos, mi casa será llamada casa de oración, de oración. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. Es el lugar donde nos vamos a encontrar con el Señor. Y acá dice, y quiero aclarar algo porque cuando habla aquí de que cueva de ladrones y los que venden en la iglesia, a veces se malinterpretó con que alguien ponga una venta de choripán en una campaña o que vende una gaseosa. Oh, Jesús dijo que hacen negocio. No estaba diciendo por eso. Acá lo que estaba diciendo, les aclaro por las dudas, es que habían sacerdotes que revisaban el corderito que la gente presentaba, ¿sí? Para expiación de sus pecados, y agarraban ese cordero y le decían, no, este tiene un defecto, así que lo ponían para atrás, tráeme el otro que está sano, y le cobraban un valor por encima, era como que entregate usado y llevate un nuevo, y luego ellos mismos sacrificaban ese cordero. El asunto es que cuando venía otro, le traían el corderito que supuestamente estaba enfermo y hacían ese trabajo. No sé si me están entendiendo, era una estafa lo que estaban haciendo. No tiene nada que ver con vender un chupetín o una torta a la parrilla en la iglesia, para que se entienda. Estaban usando mal, estaban siendo ladrones. Eso es lo que está diciendo, porque si usted está vendiendo un choripán en la iglesia, no está robando a nadie, ¿verdad? Uno compra,
¿sí? Y comen, a nadie te está robando. Pero en este caso sí eran ladrones porque mentían y le quitaban el dinero a la gente. Vamos a mirar Lucas 10:34, nombres que tiene la casa del Señor. Lucas 10:34 dice: y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora sí damos matecito. Hermanos, ¿cómo se le llamaba a la iglesia en aquel tiempo? Se le llamaba la casa de cuidado. Así que escriba esto: una casa de cuidado. Dice que lo llevó al mesón para que se cuide de él. Escríbalo: casa de cuidado. Mire qué hermoso nombre, ¿no? Mire qué hermoso nombre. ¿Cuántos nombres tiene la iglesia, no? Local, estamos hablando local. ¿Sí? Dice que el samaritano, que representa a Cristo, lo llevó al mesón, donde había alguien que lo iba a cuidar. Y nosotros sabemos que el samaritano es Cristo y que el mesón es la iglesia. Y el mesonero es el pastor, ¿sí? O el apóstol, el padre espiritual. Y se le llamó ese lugar casa de cuidado. Amén. Entonces representa una iglesia local, el mesón. Gloria a Dios. Vamos a trabajar sobre esa palabra más adelante. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se le llama? A la casa de cuidado. Mire la función que tenemos que tener nosotros de cuidar a las personas. Vamos a ir ahora, vamos a ver, hermanos, en Lucas 2:7, un poquito más atrás, Lucas 2:7, vamos a ver algo importante, porque, hermanos, la iglesia local, casa de cuidado, mesón, la iglesia local, ¿estamos de acuerdo? Dice: y dio a luz a su hijo primogénito, está hablando de María, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús nace en el pesebre? ¿Por qué Jesús nace, hermanos, allí en medio de los animales en un establo y es colocado en un pesebre en lugar de una cuna? Porque dice: porque no había lugar para ellos. ¿Dónde? El mesón. ¿Dónde se llevaba a los heridos? ¿Dónde se llevaba a la gente, hermanos, con necesidad? Al mesón. ¿Dónde debería haber nacido Jesús? En un mesón, en una casa de cuidado, en una iglesia. Pero no había lugar para él. ¿Dónde? El mesón. ¿Cuál era el mesón de ese tiempo? ¿Cuál era el mesón de ese tiempo? Estamos hablando espiritualmente. Usted está entendiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Cuál era el mesón donde Jesús debía ser recibido? Donde Jesús tenía que ser el centro. Juan capítulo 1, y ahora usted va a entender. Juan capítulo 1, versículo 11. Hay acontecimientos, hay cosas que es lo que nosotros aprendimos de Jesús, porque él no nació en el mesón, sino que nació en un establo. Y bueno, Jesús era humilde, ¿verdad? Eso nos enseña, y es verdad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, él nació en un establo, en un pesebre, con los animales. Nos habla de la humildad de Cristo, ¿sí o no? Pero cuando vemos el ámbito profético, no el carácter, sino la profecía, lo que está diciendo es que no se halló lugar en el mesón. Lo que está diciendo es que había alguien que no le iba a dar entrada, no le iba a dar lugar en la iglesia local. ¿Quién fue eso? Juan 1:11, que dice: a lo suyo vino a dar su vida en la cruz, y los suyos, el mesón de ese tiempo, la iglesia, la casa de cuidado, que era el pueblo de Israel, no le recibió. Israel jamás recibió a Cristo. Ellos no recibieron. Es más, Jesús se paró ante Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Sí? No me volverás a ver hasta el día que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso va a ser al final de la gran tribulación, cuando el Mesías desciende para defender al pueblo de Israel. Pero mientras tanto, el mesón, la casa de cuidado, ¿sí?, la iglesia del Señor, el pueblo de Israel que estaba establecida, le cerró las puertas. ¿A quién? Al buen samaritano. Le cerró la puerta. Dijo: acá no tienes lugar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, que dice el versículo 12: mas a todos los que le recibieron les dio ¿qué? Les dio el poder de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. O sea, de formar el nuevo mesón, de formar la iglesia, hermanos, actual, la iglesia del tiempo de la gracia. Qué lindo, hermanos, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, en Mateo 18, estoy un poco acelerado esta noche, pero
Estamos avanzando lindo, ¿no? 18:20, Mateo 18:20, dice la palabra así: porque donde están 2 o 3 congregados, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de la congregación? En mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿De qué está hablando acá? Aquí está hablando de una iglesia, de la iglesia local. Que donde hay 2 o 3 congregados, está diciendo, donde hay una iglesia local, yo estaré en medio de ellos. ¿Y qué está diciendo acá? Sabemos que la gloria de Dios llena la tierra, que Dios es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente, Él está en todos lados. Pero lo que está diciendo aquí es que cuando hay una iglesia local, hay un poder, hay una manifestación especial. Así que escriba esto: hay una manifestación especial en la iglesia local. Mire todo lo que estamos viendo sobre la importancia de la iglesia local. Esta palabra, esta impartición que les estoy dando, hermanos, te va a proteger de ese pensamiento. ¿Se acuerda cómo comenzamos la semana pasada? Yo adoro a Dios en mi casa, yo no necesito una iglesia. ¿Cómo no vas a necesitar una iglesia local? ¿Se necesita o no? Claro que se necesita, pero no porque se le ocurre al apóstol Víctor, no porque un pastor quiere ver cuánta gente tiene en el templo, si lo llenó, si hay más que la otra iglesia. No, por la importancia de la iglesia local. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios. Hermanos, y una de las cosas muy importantes de la iglesia local es que en la iglesia local, hermanos, se participa la Santa Cena. Allí es donde se participa la cena. Y el Señor dijo que donde haya una iglesia participando en la Santa Cena, se está anunciando su muerte y su próxima venida. Entonces está diciendo el Señor que antes de que Él venga a la tierra, va a haber iglesias locales. La iglesia local no va a desaparecer. Yo no puedo mañana agarrar pan y vino y decir a la iglesia universal, a ver, toda la gente, todo el mundo venga, pero no se puede, eso es una locura. ¿Es así o no? No se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, cada iglesia local va a participar como cuerpo local de la cena del Señor. Ahí vemos la importancia, ahí vemos el orden que el Señor tiene. Entonces voy a decir una palabra fuerte: aquel que no respeta la iglesia local es un desordenado. Se lo digo así directamente. No está entendiendo nada del diseño que Dios tiene para su iglesia. Gloria al Señor. Vamos a mirar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y esto es un gran peligro, hermanos, porque hoy en día, quiero decirles, hay muchos, inclusive predicadores, que no se sujetan a nadie, que no tienen su iglesia local, que andan predicando de acá para allá, pero no se sujetan a nadie, no participan en la Santa Cena en ningún lugar, no tienen ningún pastor, ellos andan a la deriva y encima predican y la gente los sigue. Por eso tengamos cuidado con esto. Y usted dice, y no se puede, no se puede. Y yo le voy a enseñar por qué, hermanos. Ya le estoy enseñando, creo que está entendiendo, ¿verdad? Pero vamos a ir más profundo todavía. En Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es una iglesia local? Es una familia. ¿Por qué? Porque es una familia. ¿Qué pasa en una familia? Pregunto. Cuando hay un enfermo, ¿los demás van todos de parranda? Cuando hay un enfermo, todo el mundo se duele. ¿Es así o no? Cuando alguien recibe una buena noticia, toda la familia está contenta. ¿Sí o no? Entonces, en una iglesia, imaginemos, entendamos que el Señor le llama a la iglesia local una familia. Una familia. ¿Sí? Eso no puede pasar en la iglesia universal. ¿Sí? Yo puedo pertenecer a una familia universal, sí, está perfecto, pero yo necesito pertenecer a una iglesia local donde dice la palabra que soy conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Mire cómo le llama el Señor a la iglesia local: la familia de Dios. Amén, la familia. ¿Qué es una familia? Una familia, hay un padre, hay una madre, hay hijos. Por eso, en el diseño apostólico, una de las columnas importantes es la paternidad. ¿Por qué? Porque Dios nos habla, Jesús nos revela Padre, Jesús revela Hijo, porque Él es el Hijo de Dios, y acá nosotros vemos que la iglesia es una
familia. Por eso que hay gente que te va a decir, eso de la paternidad es invento del Ministerio Aliento de Vida, es invento del Ministerio Jesucristo Pan de Vida. No, es revelación que Dios nos ha dado. Quizás otras iglesias no se manejan de esa manera, que Dios los ayude, pero nosotros vamos a defender por la palabra porque nosotros tenemos un ministerio de paternidad. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, de la familia de la fe. Estamos hablando de una casa local, de una iglesia local. ¿Cómo yo voy a ayudar a alguien que está en Europa, a alguien que está en China, no sé dónde? ¿Cómo lo voy a ayudar si yo ni lo conozco, ni sé cómo? No, pero yo voy a ayudar a los que son parte de la iglesia local. Y dice el Señor, hacele bien, porque ellos son parte de tu familia. Hermanos, en Hechos capítulo 2, vamos a ver ahí, en el capítulo 2 de Hechos, verso 42, vamos a ver, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿De qué está hablando acá? De la iglesia local. Está hablando, vamos a verlo millones de veces, hermanos, hay cantidad de versículos que nos están hablando de la iglesia local. Cuando la iglesia de la gracia de este tiempo, del nuevo pacto, nace, hermanos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. ¿Por qué en la doctrina de los apóstoles? Porque en la iglesia local se enseñaba, ¿sí?, lo que los apóstoles habían escuchado de Jesús, más lo que el Señor le iba revelando a los apóstoles a través de las cartas, como son las cartas de Pablo, y allí se perseveraba en esa doctrina de los apóstoles. Jesús estuvo, hermanos, tanto tiempo con los apóstoles enseñándoles durante 3 años y medio, y luego estuvo durante 40 días después de resucitar enseñándole a los apóstoles. Así que cuando Jesús se fue, los apóstoles comenzaron a enseñar a la iglesia. Entonces ellos seguían la doctrina de los apóstoles, pero ¿cómo lo hacían? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Nuevamente ahí vemos nosotros que participaban, ¿qué cosa? La cena del Señor. Pero lo hacían en la iglesia, ¿cómo? Local, en la iglesia local. Entonces, hermanos, en el capítulo 20 del libro de Hechos, un poquito más adelante, Hechos capítulo 20, en el versículo 7, dice: el primer día de la semana, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pero dice la palabra que estaban reunidos los discípulos para partir, ¿qué? El pan. ¿Dónde estaban reunidos los discípulos? En la iglesia local, no en la iglesia universal, en la iglesia local. Amén. Bueno, ahora vamos a ir al libro de Hebreos y vamos a comenzar a ver un poquito más fuerte todavía en el capítulo 10. Hermanos, verso 19, vamos a ver que no hay opción. Vamos a ver que no participar, no tener una iglesia local en donde yo me congrego, es un pecado delante del Señor. No solamente que es opcional, que me conviene, que la palabra lo dice. Mire que dice: así que, hermanos, como haciendo un resumen de todo esto, ¿no? Veo que hay gente que utiliza la palabra así que, ¿no? Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados nuestros cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire, ahí está hablando todo de qué, lo vamos a ver ahora.
y no dejando de congregarnos como algunos. ¿Vio que va a haber? ¿Vio que va a haber gente así? Como algunos tienen por costumbre. Que haya gente que tiene por costumbre no congregarse, eso es triste, hermanos. Es triste no congregar. Amén. Es un pecado. Mire que dice, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? La venida del Señor. Entonces Dios habla de que no congregarse es un pecado. No hagas como esos que agarraron esa costumbre, por no decir esa mala costumbre, de dejar esa manía de no congregarse. Yo sigo a Dios desde mi casa, yo veo por internet al predicador fulano. No, hermanos, hay que congregarse. Entonces, en Hebreos 10:25 nos enseña, como yo les he hablado muchas veces, hermanos, de que la vida cristiana no es una experiencia privada. Necesitamos congregarnos. Dios espera que hagas de la comunión con tus hermanos, como decía aquí, que lo hagas un hábito. ¿Escuchó? Tener comunión con mis hermanos tiene que ser algo habitual, una costumbre. Amén. Por eso dice, considerémonos unos a otros, verso 24, para estimularnos al amor, a las buenas obras. Unos a otros nos estamos ayudando, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Y cómo se hace eso? No dejando de congregarnos. Entonces, mire, le voy a dar una estadística. El Departamento de Salud Mental de California hizo un estudio que si te aíslas, porque hay cosas que Dios nos dice, cortamos un ratito, bueno, vamos a poner, me da un matecito mientras tanto. Vamos a mirar Romanos capítulo 12, podemos ir buscando, porque me reclamaron que quedan sin ver un pedazo o sin aprender cuando se corta. ¿Sí? Ya estaba Margarita poniendo ahí. ¿Listo? Estamos grabando, ¿verdad, Margarita? ¿Estamos grabando? Ah, bien. Me olvidé de hacerle recordar, no se olvide de grabar, si no, que ven en diferido, tiene un problema. Bueno, esperando que se conecten todos. Avísame cuando pusiste el link. Ya puso. Bueno, tomamos unos minutitos. Tiene que ir aceptando a todos, ¿verdad? Bueno. Bueno, para los que se van conectando, vamos a buscar Romanos 12:3. Romanos 12:3. Entonces, estamos hablando de que no debemos dejar de congregarnos. Sabemos que por ahí, mientras se va conectando, digo estas cositas, por ahí hay unos hermanos que por razón de trabajo no se puede congregar todas las veces que hay reunión. Pero, hermanos, mínimo una vez en la semana tenemos que congregarnos. ¿Sí? Otra de las cosas que voy a decirles por las dudas mientras nos estamos conectando, de que yo no puedo participar la cena en cualquier denominación, en cualquier iglesia, sin participar en mi casa, mi iglesia local. Yo me estoy congregando. Si yo participo en mi iglesia local, la cena del Señor, nosotros aquí tenemos el segundo domingo de cada mes, y luego hay Santa Cena en otra denominación y yo por alguna razón asistí de visita o por algo, sí puedo participar, pero no me sirve si yo no participo en la iglesia local. ¿Estamos, Margarita? Bien, le decía que el Departamento de Salud Mental de California hizo un estudio importante que dice que si te aíslas a ti mismo de las personas y no desarrollas comunión, o sea, aquel que quiere tener una experiencia privada del Evangelio,
eres 3 veces más propenso a morir prematuramente. O sea, la gente que no se congrega es 3 veces más propenso a morir antes de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué cree que eso? Porque al estar en comunión, al tener una iglesia, nosotros nos animamos los unos a los otros. Oramos y hay gente que se sana de enfermedades, porque donde están 2 o 3 el Señor está, porque allí hay dones de sanidad, de milagros, ¿sí? Y además, psicológicamente, la persona puede contar su problema, ¿sí? Puede venir al altar del Señor, hermanos, puede recibir una palabra de fortaleza a través de la predicación. Al alabar al Señor, al adorar, el Espíritu Santo trabaja. Mire, cuántos beneficios al congregarnos. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? La persona que no se congrega es 4 veces más propenso a sufrir desgaste emocional. 4 veces más propenso de ser una persona depresiva, ataque de pánico y todos los problemas. 4 veces más, ¿sí? Pero cuando me congrego, tengo 4 veces menos posibilidad. ¡Qué bendición! ¿Qué más? 5 veces más propenso a la depresión. La persona que no se congrega, 5 veces más propenso a la depresión, a que es una persona depresiva. Pero la persona que se congrega puede, hermanos, evitar ese síntoma, ese sentimiento. Eres 10 veces más propenso a ser hospitalizado por un trastorno mental o emocional si no te congregas. Mire, así que más vale nos congregamos, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué le decimos nosotros a la gente que tiene todos estos problemas? Congregate, hermano, allá vamos a orar por vos. Amén. Y es verdad. En Romanos 12, 3 al 8, ¿por qué debería asistir a la iglesia local? Le estoy dando muchas razones, pero le doy una más. Porque somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo, y acá está hablando, ¿qué somos nosotros? Hermanos, miembros de un cuerpo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, esa es la iglesia local. Es un cuerpo que tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, pero sí todos tienen una función. Escriba eso. No todos los miembros de un cuerpo, de una iglesia local, tienen la misma función, pero todos tienen una función. No se puede decir, ¿para qué tengo esta pestaña? No tiene ni una función. ¿Para qué tengo este dedo chiquitito del pie? No, hay una función, por algo está ahí. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahí vemos la comunión, la fortaleza de la unidad, que vamos a hablar más adelante. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de la profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Bueno, ahí sigue hablando, sí, o de servicio en servir, el que enseña la enseñanza, el que, bueno, ahí está hablando, hermanos, pero todo lo que hacen los miembros, sí, de un cuerpo. Entonces, ¿por qué debo asistir a la iglesia? Porque yo soy un miembro de esa iglesia, soy un pedacito de ese cuerpo y yo tengo que congregarme. ¿Por qué, hermano? Porque si yo soy mano y la mano sale del cuerpo, ¿qué le pasa a la mano? ¿Qué pasa si a una persona le cortan la mano? ¿Sí? Y le hacen una cirugía. Le va a quedar el brazo vivo, pero la mano, ¿qué le va a pasar? Se va a secar. Se va a secar. Es así, es como una rama que se le corta a un árbol. Entonces, no, yo no necesito congregarme. Yo soy mano, pero no necesito el cuerpo. ¿Será? Arrancame la oreja, a ver si funciona la oreja fuera del cuerpo. No se puede. Amén. Hay cosas que Dios lo ha puesto bajo autoridad. Cada miembro debe congregarse porque él necesita, porque Dios le dio autoridad. El cuerpo es la autoridad de cada miembro.
Lo reitero para que usted vaya entendiendo y ahora se lo explico mejor. Un miembro fuera del cuerpo se seca, porque la autoridad del miembro es el cuerpo, donde baja la unción, como les enseñé el fin de semana. Un pez está puesto bajo autoridad. ¿Cuál es la autoridad del pez? El agua. Te le saca del agua, se muere. Una planta está puesto bajo una autoridad. ¿Cuál es la autoridad de la planta? La tierra. Un miembro que se aparta del cuerpo, que se va aislando del cuerpo, se va secando. Impresionante, ¿no? Y ya viene cada tanto a congregarse, cada vez menos, cada vez menos. Después usted va y lo escucha, lo ve, su conducta, su vocabulario, su vida, sus dones, los que el Padre le puso en sus manos. Si cantaba no canta más, si predicaba no predica más. ¿Es así o no? Se secó. ¿Por qué? Sencillo. Salió de la iglesia local, salió del cuerpo, se empezó a aislar. Impresionante, ¿verdad? Qué fuerte. ¿Por qué debo de congregarme? Vamos a ir a Eclesiastés 12. Mire que se lo voy a enseñar de mí. Usted sabe que a mí me gusta que la gente entienda de una u otra manera. Yo no sé si usted ya lo sabía, seguramente algunas cosas sí, pero otras está aprendiendo, ¿no? Y yo sé que muchos que están escuchando hoy recién van a empezar a entender el valor de congregar. Ay, que hace frío, ay, que está lloviendo, ay, que hace calor, ay, que es muy temprano, ay, que el domingo a la mañana yo quiero dormir y hacen culto, ay, que es sábado, ay, que es miércoles. Todos los problemas para no congregarse, y lo único que estás haciendo, o que estamos haciendo al no congregarnos, es un mal para nosotros mismos, porque el cuerpo continúa, el cuerpo sigue adelante. Amén. Exactamente, porque ahí es donde desciende la unción en el cuerpo. Ya le dije que la unción es ordenada, que la unción es porque va de la cabeza hasta los pies. Ya se lo voy a poner ese video para los que están haciendo el discipulado sobre la importancia de la iglesia, porque lo prediqué este fin de semana. ¿Sí? La unción es selectiva, porque cuando va a poner unción el Señor, va a bajar solo por el cuerpo, no fuera del cuerpo. Salmo 133, va por el cuerpo. Amén. Y la unción es dinámica, porque siempre está bajando. Hay una unción que siempre está bajando. Eso lo hablamos el fin de semana. Ya se lo voy a poner ese video y le voy a poner la evaluación para que ustedes lo vean. Va a ser un taller especial. Bien, vamos a ir a Eclesiastés. Estoy contestando la pregunta que me hacía Gonzalo aquí. Eclesiastés 12:10. ¿Por qué debo congregarme? Para adquirir conocimiento y crecer en la palabra del Señor. Porque la Biblia no es de interpretación privada, hermanos. Yo tengo que adquirir conocimiento de los maestros, de aquellos que están puestos para enseñar la palabra, que se prepararon, que estudiaron. Y dice Eclesiastés 12:10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Qué está diciendo acá? Se lo voy a traducir un poquito más fácil a todo esto. Hermanos, hay otra traducción que dice: los dichos de los sabios, de los enseñadores que están en la iglesia, son tan afilados como aguijones. Amén. Y como clavos bien apuntalados. Si usted agarra un clavo torcido, los que saben un poco de carpintería me van a ayudar, y usted le pega el clavo torcido, así torcido como está, ¿qué le pasa al clavo? Se termina torciendo más. Pero cuando usted tiene un clavo bien apuntalado, bien derecho, usted le pega y va y afirma la madera. ¿Es así o no es así? Amén, es así. Entonces, hermanos, yo quiero decirles algo que no me gusta lo que le voy a decir, pero sí sé que es verdad. Hermanos, si alguna vez, se lo digo por experiencia, ¿no? Si alguna vez tú sientes que todo el mundo te pega, que te pega el diablo,
que te pega en la familia, que te pega el vecino, que te pega en la salud, que te pega en la economía, que te pega. ¿Sabes por qué te pega? Porque tú eres un clavo bien apuntalado. Porque cuando es un clavo torcido nadie le pega. Sí, ya está torcido. Por eso voy a decir algo muy fuerte y quizás les sea de fortaleza para alguien esta noche. ¿Ustedes saben por qué el Señor le devolvió la fuerza a Sansón? Porque el motivo por el cual a Sansón le arrancaron los ojos no fue por él, fue por algo que Dios había puesto en la vida de ese hombre. Y el motivo por el cual Dalila vino sobre él fue por la fuerza que Dios le había dado. Sansón fue perseguido por los filisteos, no por él. Te lo pongo así: si Sansón hubiese sido un muchachito más del montón, no existía una Dalila ni un filisteo que lo persiga. Sansón fue atacado por causa de lo que Dios había puesto, lo que él portaba de parte de Dios. Por eso hay una palabra del Señor que dice: y te perdonaré como perdono al hijo que me sirve. Porque Dios sabe que muchos de sus hijos pasan muchas dificultades, pasamos muchas cosas difíciles, no por nosotros, sino por causa de lo que portamos de parte del Señor. Que Dios te fortalezca en esta noche. Aleluya. Y te lo digo con experiencia. ¿Por qué cree que Dios me ha revelado esto? Porque he pasado momentos así. Gloria a Dios. Pero por eso, hermanos, cuando usted se congrega, usted va a ser un clavo bien apuntalado. Usted va a ser, hermanos, algo bien afilado. Usted, cuando hable la palabra del Señor, va a ser certero, va a poder predicar, va a poder ministrar. Pero usted es una persona que aprendió a interpretar y a conocer las Escrituras. Entonces, voy a resumir: ¿por qué me debo congregar? Porque no puedo interpretar la Biblia a mi manera. Yo necesito prepararme, como ustedes los están haciendo en este discipulado. Gloria al Señor. Voy a terminar un punto más y terminamos. Primera de Tesalonicenses. Yo sé que el Señor le está ministrando en esta noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, gloria al Señor, debemos congregarnos. Un punto más. ¿Por qué debo congregarme? Para adquirir conocimiento, les dije, porque somos un cuerpo. Y también yo tengo que congregarme porque si hay algo que le pasa a la persona que no se congrega, es que te dice: estoy desanimado. Es exactamente por eso que debemos congregarnos, porque cuando nos congregamos no le permitimos al desánimo que gane nuestra vida. Y no lo digo yo. Mire que dice 1 de Tesalonicenses 4:18: por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, aliéntense los unos a los otros. ¿De qué está hablando? De la iglesia local, donde nos congregamos y nos alentamos los unos a los otros. Por eso la gente que se congrega tiene más fuerza para no desalentarse. La palabra alentarse del griego es la palabra parakaleo, que significa llamar cerca. Cuando nosotros nos congregamos, ¿sabe qué nos pasa? Estamos sentados acá y mi hermano está aquí, y mi otro hermano está aquí, el otro hermano está aquí, el otro está aquí. Estamos cerca, ¿es así o no? Y no existe ni un león que ataque a un animal en medio de la manada. Siempre ataca al que está alejado de la manada. Por eso, hermanos, el Señor está diciendo: no te dejes de congregar, porque cuando vos te congregás no estás solo, tenés a alguien cerca. La palabra alentar significa invitar. La palabra alentar significa consolar, orar, amonestar, animar, confortar. Y voy a decir esto y termino y ya oramos. Cuando nosotros nos congregamos,
en la iglesia local, acuérdate siempre lo que te voy a decir. Dios sabe que siempre habrá un hijo que viene animado y un hijo que viene desanimado. Pero Él va a usar al hijo que ese día viene animado para animar al desanimado. El asunto es que un día usted va a venir animado y otro día va a necesitar que sea animado. Y la palabra dice: aliéntense los unos a los otros. Y esa es la importancia de la iglesia local. Vamos a ponernos de pie los que estamos aquí, vamos a orar. Mi alma te alaba, Jesús. Señor amado, mi alma te alaba. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas la importancia de la iglesia local. Gracias, Señor, Dios mío, porque a través de este discipulado van a poder desarrollarse hombres y mujeres entendidos, Señor, como clavos afilados, Señor, bien apuntalados, Señor amado. Van a ser efectivos, Señor amado, en su caminar contigo, Señor amado. Van a defender su iglesia local. Se van a poner al lado de su Padre espiritual para ayudarlo, a animar a los que están desanimados. Pero también, Señor, todo lo que sembramos vamos a cosechar en algún momento. Necesitaremos nosotros ser animados. Gracias, Padre, porque hay una promesa tuya, que la autoridad de cada miembro está en el cuerpo, y que cuando estamos en un cuerpo, cuando participamos la cena, Dios mío, en ese cuerpo, Señor local, ese cuerpo nos nutre, ese cuerpo nos alimenta, ese cuerpo nos ayuda, Señor amado. Gracias, Señor, por cada iglesia local. Yo levanto mis manos, Señor, en cada lugar donde está este ministerio Aliento de Vida, Señor. Dios mío, en cada iglesia local, cada pastor, cada encargado de obras, Señor, granero que se ha iniciado de esta casa. Dios mío, que tú, Dios mío, en esta noche bendigas esas iglesias locales, Señor, que tú la multipliques, que tú la fortalezcas, que tú rompas las cadenas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Que esa iglesia local, Dios mío, donde tú dijiste, donde 2 o 3, mira, Padre, una iglesia local arranca con 2 o 3, no necesitamos que sean un montón, Señor mío, pero allí estás tú, dice tu palabra, Señor amado. Dios mío, bendecimos cada iglesia local y oramos para que se sigan abriendo iglesias locales, Señor, que el ministerio apostólico de esta casa pueda seguir enviando obreros, activando obreros, pastores, Señor, que puedan abrir obras al norte, al sur, al este y al oeste. Señor amado, oramos, Señor mío, por esta iglesia, Señor amado, que tú nos has dado con una visión clara, Señor mío, que Aliento de Vida, Señor, pueda levantar innumerables iglesias locales que puedan llevar el evangelio, Señor, hasta lo último de la tierra, Padre, en el nombre de Jesús. También en esta hora quiero orar por aquellos que van a sembrar por esta palabra, que van a sembrar por cada iglesia local, que van a ofrendar con libertad. Yo los bendigo en esta noche, Señor, y que esa semilla, Señor mío, abra caminos para que la iglesia, Señor, se siga expandiendo al norte, al sur, al este y al oeste.